palmas hacia el cielo para Jesús. Hey, hey, hey. Te adoramos, Jesús. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Fui comprado y libre soy. Yo viviré por la eternidad. Libre por siempre. Me escogiste, me cambiaste. En tierra firme están mis pies. Y yo por siempre. Como se declara que nadie nos va a detener. Y nada me va a detener. Nada, nada, nada me va a detener. Nada me va a detener. Sin cadenas mi corazón libre está. Estoy vivo y viviré por ti. Estoy vivo y viviré por ti. Asombroso amor como puede ser. Tú diste todo por mí. Tú diste todo por mí, Señor. ¿Cuántos lo creen? Lavaste mi pecado y ven, limpio estoy, un nuevo día es. Por siempre, con libertad me acerco a ti. Por Cristo la corona mía es tuyo por siempre. Vamos, decláralo. Amén, nada, nada, nada. Ninguna circunstancia
Bendiciones, Iglesia Restauración. Les saludamos con mucho cariño, les saludamos con todo nuestro amor y nuestro respeto en este ya iniciado este 2022 con la visión muy firme, muy clara de expansión del reino de Dios. Ya hemos compartido de qué manera esperamos, deseamos y nos iremos comprometiendo para que el reino de Dios en este 2022 se expanda, se extienda aún a lugares donde ni siquiera nos imaginamos. Así que yo espero que estés listo, y las reuniones de su presencia en casa son parte de la visión que Dios nos ha dado. Nuestra visión como iglesia, como casa, no ha cambiado. Desde hace ya 25 años que iniciamos la congregación Centro Cristiano Restauración, Dios nos habló muy claro respecto a nuestra visión. La visión es alcanzar a México para Cristo desde nuestra ciudad de Campeche. Dios nos puso en Campeche para desde Campeche alcanzar otros lugares, alcanzar otras familias, alcanzar otros estados para el reino de Dios. Y la visión 2022 tiene que ver con nuestra visión original de expandir, de extender y de alcanzar a nuestra nación para Cristo Jesús. Yo espero que tú y toda tu casa estén comprometidos con esta visión y empecemos ya de manera personal ganar a alguien para Cristo, de manera familiar ganar a otra familia para Cristo, como iglesia plantar otra iglesia, como ministerios formar y forjar otros ministerios, y por qué no, que el Señor nos permita enviar misioneros, no solo localmente, no solo regionalmente, sino nacional y también internacional, porque el reino de Dios tiene que llegar a todas las naciones. Y yo espero que en tu oración, en tus recursos, pero también con tu trabajo comprometido con la visión de su presencia en casa, podamos ir alcanzando esta visión. Amén. Así que estoy muy feliz de poder compartirte hoy la palabra, la enseñanza que vamos a recibir en nuestras casas, en nuestros hogares. Espero que ya estés listo, que tu familia ya esté reunida, tus invitados hayan llegado y otras familias que son parte de tu grupo familiar ya estén listos y estén expectantes y estén con un deseo de recibir la palabra de Dios. Así que vámonos a la palabra. Quiero ocupar segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a un pastor, a un hijo de la fe que se llamaba Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Desde el versículo 1, y vamos a leer casi todos los versículos, pero vamos a ir poco a poco. Empezamos en el versículo 1. Dice así: requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. En solo este versículo hay cosas tremendamente interesantes que debemos tomar en cuenta como hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, un verdadero creyente en Cristo, debes de tomar muy en cuenta estos pasajes y especialmente este primer versículo. Dice el apóstol Pablo: te requiero solemnemente. Esta palabra solemne habla de la seriedad de este requerimiento. No es cualquier cosa. Además, le suma que invoca la presencia de Dios y de Jesucristo. Invoca la presencia de Dios y de Jesucristo como testigos de este solemne requerimiento. Vaya lo profundo, vaya lo serio que el apóstol Pablo le está diciendo específicamente a Timoteo, pero obviamente
también se refiere a nosotros, que aunque la mayoría no son pastores, aunque la mayoría no están al frente de una congregación, tal vez no son misioneros o no son pastores, sin embargo, somos hijos en la fe, somos hijos de Dios. Entonces este solemne requerimiento también es para nosotros, también es para cada creyente en Cristo. Entonces, luego dice, hablando de Jesucristo y de nuestro Dios, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Aquí hay tres cosas. La primera de ellas, habrá un juicio, tanto para vivos como para muertos. Habrá un juicio para justos como para injustos. La Biblia habla de un tribunal, el tribunal de Cristo, y habla el juicio del gran trono blanco. Entonces, los que somos creyentes esperamos y tendremos que enfrentar el juicio del tribunal de Cristo, que es para recompensas, para pérdidas o recompensas. El tribunal o el juicio del trono blanco lamentablemente es para condenación. Luego entonces comprendemos que el juicio de los vivos será para recompensas, no es para condenación, pero el juicio de los muertos será para condenación. También habla aquí que vendrá, Jesucristo vendrá. La esperanza de todo creyente es que Jesucristo venga. Todo creyente espera que Jesucristo venga. Ahora, no solo debemos saber que Cristo va a venir, debemos estar en espera de que Cristo vendrá. Y una de las maneras reales y verdaderas en que un creyente está en espera de Jesucristo es que predica la palabra de Dios, es que comparte el evangelio a las otras personas. Un creyente que solo sabe que Cristo va a venir, pero no está en espera de Cristo y no está compartiendo de Jesucristo, no tiene como una pasión el compartir de Jesucristo. Los que esperamos a Cristo deberíamos también tener esta pasión, la de que muchos que no conocen a Cristo lo puedan conocer. Pero también dice, en su aparición y en su reino. Nosotros hoy en día pertenecemos a un reino espiritual. No es un reino político, no es un reino geográfico, no es un reino donde se establece un territorio específico, físico, sino hablamos de que pertenecemos a un reino espiritual. Pero ese reino espiritual dará lugar en la aparición de Jesucristo al reino visible de Jesucristo en esta tierra. Así que no solamente pertenecemos a un reino espiritual, sino esperamos la manifestación visible cuando Cristo regrese de su reino universal, un reino de justicia, un reino de paz para la gloria de nuestro Dios. Yo espero que tú tengas esa esperanza. Pero mientras llega ese tiempo, mientras llega ese momento de la aparición de Jesucristo, mientras llega el momento glorioso, esplendoroso y majestuoso en el que el reino de Jesús, visible, se ha de manifestar y se ha de establecer en esta tierra, Dios nos ha encomendado la responsabilidad y el privilegio de predicar su palabra, de predicar el evangelio de Jesucristo, de predicar el evangelio de Cristo a todas las personas, a todos aquellos que no le conocen. Por eso el apóstol Pablo, en el siguiente versículo, en el versículo 2, comienza diciéndole a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. 2022, como Iglesia Restauración, si tú perteneces a esta casa, tenemos como visión de Dios en este 2022 predicar más que nunca la palabra de Dios. Predicar no solamente para la edificación del pueblo de Dios, predicar la palabra no solo para que los creyentes sigan siendo edificados, sigan siendo conformados hasta que lleguen
a la medida y a la estatura de Cristo, predicar la palabra para que como alimento sano, cada creyente, pequeño o grande, pueda seguir creciendo en salud, crezca de manera saludable en el reino de Dios. Pero también predicar la palabra tiene que ver con predicarle a los perdidos, predicarle a los incrédulos, predicar a aquellos que no conocen a Jesucristo. Entonces, son dos rubros en cuanto a la predicación de la palabra. Le vamos a predicar a la iglesia para su edificación, pero vamos a predicarle a los perdidos para su salvación. O yo otra vez lo voy a repetir. Debemos, y yo invito a todos aquellos que en esta casa Dios está levantando para predicar la palabra, que tengan muy presente, tenemos que predicar la palabra, no nuestras opiniones, no nuestros pensamientos, no lo que nosotros sentimos, sino tenemos la gran responsabilidad de predicar la palabra para la edificación de la iglesia, la edificación de los creyentes, pero también tenemos que predicar la palabra para la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. Y alrededor de nosotros, aún dentro de nuestra propia familia biológica, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestras empresas, en los círculos sociales donde nos movemos, hay gente que no conoce a Jesucristo, que no le han predicado de Jesucristo. Sin duda ha oído, pero no le han predicado. Y este es el tiempo en el que como iglesia tenemos que predicar la palabra. Amén. Yo espero que tú te comprometas a ello. Ahora, no será algo sencillo, pero Dios, sabiendo que no será algo sencillo, o a pesar de que Dios sabía de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que se puedan avecinar, a pesar de eso, Dios nos invita y Dios nos pide, nos requiere, nos ordena predicar su palabra. No importa cuáles pudieran ser las condiciones y las circunstancias que podamos enfrentar. Hoy yo te quiero animar, te quiero recordar lo que nuestro Dios nos está pidiendo para este 2022. Predica la palabra. Jefe de familia, predica la palabra. Mujer, hijos, prediquemos la palabra. Jóvenes y aún niños, prediquemos la palabra en este 2022. Ya le dije, prediquemos la palabra para la edificación del cuerpo de Cristo, pero prediquemos la palabra para la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. Ahora bien, no importa cuáles sean las condiciones que seguramente vamos a enfrentar o ya estamos enfrentando, por favor, hermanos, no dejemos de predicar la palabra. Y yo miro en este pasaje 6 o 7 condiciones que pueden ser 7 condiciones que nos puedan limitar, que nos puedan estorbar, que nos puedan desanimar para predicar la palabra. Pero yo quiero verlas como 7 condiciones que en lugar de desanimarnos, nos deben de impulsar, nos deben de animar, nos deben de motivar. 7 condiciones que en lugar de callar nuestra boca para predicar de Cristo, es cuando más debemos de abrir nuestra boca para predicar de Jesucristo. La primera condición, yo quiero decirte, mi hermano, mi amada iglesia, mis amadas familias que nos están escuchando, predica la palabra a pesar de la indiferencia y el menosprecio a la palabra. En el versículo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 2 le da la orden a Timoteo, predica la palabra. En el versículo 3 dice,
porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina no es otra cosa. La sana doctrina no tiene que ver con grandes revelaciones, no tiene que ver con grandes conocimientos, misterios descubiertos en la Biblia. La sana doctrina tiene que ver con la persona de Cristo. La sana doctrina tiene que ver con lo que Cristo enseñó. La sana doctrina tiene que ver con los rasgos que caracterizaban la vida de Cristo. Eso tiene que ver con la sana doctrina. Por eso Jesucristo es el Evangelio vivo. Es Jesucristo, son las buenas nuevas. Entonces, la Biblia dice que vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Entonces eso tiene que ver con la indiferencia, la apatía y a veces el menosprecio que la gente tiene a la palabra de Dios. Porque siempre relaciona la palabra de Dios con religión. Y yo quiero invitarte en el nombre de Jesús, a pesar de la indiferencia, a pesar de la apatía y a pesar del menosprecio que la gente y los tiempos y las personas puedan tener hacia la palabra, hermano, no dejemos de predicar. Sigamos predicando la palabra, sigamos predicando el Evangelio. Algunos no te harán caso, algunos menospreciarán, algunos resistirán, algunos, ¿verdad?, van a tener indiferencia a ello, algunos se burlarán, pero tú y yo prediquemos la palabra. En el mismo versículo 2 encontramos lo siguiente: sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¡Wow! Prediquemos la palabra. Esto habla de apostasía. ¿Por qué? Porque la gente no tiene muchas veces hambre por conocer la palabra. Solo tiene comezón de oír algo distinto, algo diferente. Y de acuerdo, la palabra dice que de acuerdo a este sentir que la gente tiene, entonces eso va a provocar que se amontonen, que surjan, que aparezcan maestros para sí mismos, maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias. Y entonces en otra porción, la palabra dice en el versículo 4, que apartarán el oído de la verdad y se extraviarán a las fábulas. Fíjate, eso es apostasía. Si queremos una definición de apostasía, la apostasía significa dejar de prestar oídos a la verdad e inclinarnos o desviarnos a las fábulas que los hombres o los maestros, de acuerdo a sus propias concupiscencias y usando la Biblia, inventan y enseñan. Entonces, sin embargo, dada esta condición que ya está en acción, por eso es importante que usted y yo, mi hermano, si usted es un hijo de Dios, conozca la verdad, conozca la palabra y entonces prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra a pesar de los tiempos de apostasía que ya hay y los tiempos de apostasía que vendrán con mayor intensidad. Nuestro deber seguirá siendo predicar la palabra. En el versículo 6 dice, en el versículo 10, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica, Crescente, a Galacia y Tito y a Dalmacia. Amado, prediquemos la palabra aún en medio de la soledad y el abandono, porque estaremos expuestos a ser abandonados, a que los que hoy nos aman, mañana no nos amen, expuestos a que los que hoy son fieles, mañana ya no sean fieles, a los que hoy están con nosotros, mañana decidan ya no estar con nosotros, por cualquier razón.
Sin embargo, a pesar de que nos dejen, nos abandonen y la soledad y el abandono aparezca alrededor de nuestras vidas, amados, recordemos que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y esa es la razón más grande y más gloriosa para seguir predicando la palabra. En nuestro caminar, mucha gente comenzó con nosotros y hoy no está. En nuestro caminar, mucha gente estuvo a nuestro lado y hasta nos prometió fidelidad, hasta firmó papeles de lealtad y de fidelidad y hoy no están con nosotros. Nos han abandonado, nos han dejado, se han ido algunos al mundo, otros buscando sus propios intereses aún dentro de la iglesia. Sin embargo, Jesucristo está con nosotros porque Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, ¿qué mejor estímulo podemos tener para predicar la palabra? Aunque haya soledad y enfrentemos abandono, prediquemos la palabra porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Aleluya. Pero también en el versículo 14 dice, Alejandro, el calderero me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Vamos a leer este versículo, es muy interesante. Dice, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Mis amados, 2022, Dios nos está llamando a predicar la palabra más que nunca y especialmente a los perdidos. A pesar de la maldad de muchos. La palabra en Mateo capítulo 24 dice, por la maldad, el amor de muchos se va a resfriar. Y es verdad, el riesgo de la maldad se hace presente y visible tratando de desanimarnos a nosotros que tenemos amor por predicar la palabra. Mis amados, a pesar de la maldad de muchos o de algunos, a pesar de la maldad que pueda manifestarse a través de acciones, de palabras y actitudes hacia tu vida, hacia tu familia, predica la palabra de Dios. Pablo decía, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, que el Señor le pague conforme a sus obras. Aquí hay algo que tenemos que aprender. A veces nosotros decimos, cuando alguien hace algo contra nosotros, decimos que el Señor le bendiga. No, no debemos decir eso, porque Dios le va a bendecir. No, yo creo que esta es una muy buena manera de responder a veces ante la agresión o la actitud mala de las personas. Que el Señor le pague conforme a sus obras. Tremendo. Bueno, entonces, a pesar de la maldad de muchos, tenemos nosotros que seguir predicando la palabra de Dios. Pero también, el versículo 15 dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. Hermano, prediquemos la palabra aún en medio de la oposición y la resistencia. Siempre va a haber oposición. El enemigo va a hacer todo lo posible. Siempre se va a oponer. Siempre va a estar queriendo resistir la verdad. Siempre vamos a encontrar oposición y resistencia. Pero a pesar de esa condición que podamos enfrentar, mi amado, amadas familias, más que nunca yo te animo que prediquemos la palabra, que nuestra boca no se cierre, que nuestro testimonio no sea callado, sino que prediquemos el Evangelio de Jesús y demostremos que no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo, porque es poder y por eso le predicamos en el nombre de Jesús. Sin embargo, en el versículo 6, en Gálatas capítulo 4, 13, Pablo enfrenta una situación que no debe tampoco impedirnos predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 13, dice, y sabéis que por una debilidad de la carne os proclamé las buenas nuevas la primera vez. En otras palabras,
Y sabéis que por una enfermedad en mi cuerpo, una enfermedad física, os proclamé las buenas nuevas la primera vez. Para algunos la enfermedad puede ser un obstáculo para predicar de Cristo. Para algunos la enfermedad puede ser una limitante para predicar de Cristo, pero para Pablo la enfermedad fue un pretexto para predicar de Jesucristo, fue una oportunidad para predicar de Jesucristo. Algunas veces escucho a mi esposa cuando algún hermano tiene que estar hospitalizado y casi siempre mi esposa le dice a esa hermana o a ese hermano que se hospitaliza: hermano, Dios te lleva ya especialmente para que tu vida como un hijo de Dios dé testimonio del poder de Jesucristo a aquellos que están en esa habitación o están en ese hospital y que tal vez nunca han escuchado el Evangelio de Cristo. Tal vez esa es la razón por la cual Dios permitió que estés en este hospital o estés en esta cama. Así que desde aquí, desde esta cama, predícales a Cristo. Mi amado, en el nombre de Jesucristo, no estamos exentos de poder enfermarnos. Dios nos guarda, Dios nos protege, pero no estamos exentos de poder enfermarnos. Sin embargo, que la enfermedad no sea un obstáculo, que la enfermedad no sea una excusa, que la enfermedad no sea un pretexto para no predicar de Cristo, sino todo lo contrario, sea una oportunidad, sea el pretexto glorioso para predicarle a los demás de Jesucristo. Así que aún en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias físicas que tú puedas estar pasando, predica la palabra, predica al Cristo que sana, que salva, que transforma. Amén. Y finalmente, en el versículo 6 de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, mira lo que Pablo dice. Timoteo, hijo en la fe, amado hijo en la fe, yo ya estoy para ser derramado como libación, y el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo estoy próximo a morir. Y con estas palabras, Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, su amado hijo en la fe Timoteo: predica la palabra hasta el fin, hasta el fin. No solo debemos ser fieles hasta la muerte, debemos predicar la palabra hasta el fin. Nunca se me olvida el testimonio del padre del pastor Rick Warren. Y dice que su padre, ya en un estado terminal en el hospital, ya a minutos de entregar su espíritu y morir, él todavía tuvo fuerzas para decirle, intentar levantarse de su cama y decirle a su hijo: uno más. Era su frase favorita: uno más. ¿Y qué quería decir? Uno más para Cristo. Era un incansable predicador de la palabra. Era un incansable ganador de almas para Cristo. Y aún, casi a unos minutos del final de su vida, este hombre se quiso levantar de su cama y le dijo a su hijo: uno más para Cristo. Que ese fuego, que esa pasión, aún hasta el final de nuestras vidas, permanezca, que nos queme nuestro interior de decir: uno más para Cristo, uno más para el reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra hasta el final. Sé fiel hasta la muerte, pero predica hasta el final de tu vida. Mis amados, 2022, la visión de Dios para nosotros es expansión, el reino en expansión. Y eso tiene que ver con que más que nunca vamos a predicar de Jesucristo,
a aquellos que no le conocen. Y que el fuego por ganar y ver almas rendidas a Cristo se encienda. Primero se encienda, porque sé que no se ha encendido todavía, pero que el Espíritu lo encienda, pero que no lo encienda para el 2022 nada más, que lo encienda para el resto de nuestras vidas, y que aún en el final de nuestros días, dentro de nosotros arda el deseo de poder compartirle a otro de la palabra de salvación. Mis amados, que Dios les bendiga, les amamos y estamos para este 2022, como dice nuestro texto clave, Él hará una obra gloriosa en medio de nosotros. Él, nuestro Dios, el Espíritu Santo, lo hará. Que Dios te bendiga. Procura no faltar a nuestras reuniones de oración, no faltar a nuestras reuniones los domingos. Ven con toda tu familia, llega a tiempo, llega puntualmente y trae a otros para que escuchen la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, les amamos y nos vemos en la próxima clase. Amén.